Mis amigos suelen decirme que soy una persona muy sugestionable, supongo que tienen razón. No puedo leer un libro de terror o ver una película de miedo, sin volverme un completo paranoico o pensar que todo lo que sale allí puede ser real, lo cual es irónico, porque me encantan esas cosas, llámame masoquista, pero siempre he pensado que no hay nada como una buena historia sangrienta. Aún así está ese problema, el de la sugestión, desde el incidente que me ocurrió el jueves pasado. Mis amistades no dejan de decirme que debería dejar de tomarme esos cuentos de terror tan a pecho. Aquel día, por la mañana, me encontraba en medio de una fascinante y terrorífica novela de matanzas, tanto así que me sugestioné y comencé a creer que en mi cocina estaba un asesino escondido, esperándome agazapado tras la puerta para hundirme un filoso puñal en el pecho, no bien hubiera pasado el umbral, oculto entre el espacio entre la estantería de la despensa y la parte que no podías ver atrás de la entrada, algo que desde luego era completamente imposible. Yo estaba sentado frente a la puerta cerrada de la cocina, para la cual no existía ningún otro acceso. Si alguien hubiera entrado allí, por fuerza le tendría que haber visto y sí, no me había movido de mi lugar en todo ese tiempo, pero ya sabes cómo es esto. Yo estaba convencido de que el maldito estaba ahí. Una angustiante sensación se apoderó de mí, pues ya casi era hora de almorzar y tendría que entrar en la cocina forzosamente. En aquel instante alguien tocó el timbre, era el cartero. Entre señor, le grité, está sin llave. El hombre ingresó en mi casa con un par de cartas, las habituales en la correspondencia, cuentas por pagar y alguna insulsa promoción de las cadenas de comida rápida. Respiré, aliviado de no encontrarme solo. Se me ha dormido la pierna, le dije. ¿No le molestaría ir a la cocina y traerme un vaso con agua? Seguro, joven, me respondió amablemente. Se dirigió a la cocina y la puerta se cerró tras él, entonces lo oí. El grito desgarrador que soltó y el estruendo de vasos y platos cayendo al suelo, como si algo le causara un enorme dolor y él tratara de aferrarse a las estanterías, llenó de asombro. Me levanté de la silla y corría hasta la estancia, diciéndome a mí mismo que tenía que ser valiente. El cuerpo del cartero yacía sobre la mesa de la cocina, con un puñal en la espalda y un río de sangre que emanaba de la herida. Sus ojos vidriosos y expresión aterrada denotaban que lo habían tomado por sorpresa. Estaba muerto, pero cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que estaba solo. Por primera vez, en toda la mañana, me sentí realmente tranquilo. Por fin, comprobaba que efectivamente, no había ningún asesino acechándome en mi propia casa. Una vez más, como decían mis amigos, todo se trataba de mera sugestión, fue muy divertido. Mami, ¿puedo dormir contigo esta noche? Así era como todas las noches la pequeña Lily de apenas 10 años le preguntaba a su madre, la cual siempre le permitía dormir con ella, pues vivían solas. Y Lily parecía estar sufriendo de visiones y horribles pesadillas, le tenía mucho miedo a la oscuridad. Su madre, aunque siempre la dejaba dormir a su lado, también le explicaba que no tenía nada que temer, que la oscuridad no es más que la ausencia de luz y que las cosas en su habitación seguían siendo las mismas. Lo incómodo era que la madre de Lily trabajaba todo el día y llegaba a casa tarde por la noche, por lo cual Lily debía acostarse a dormir primero y luego, si algo la asustaba, tenía que esperar a que su madre regresara para poder dormir con ella. Una noche, estando ya su madre en casa, Lily dormía en su habitación, pero algo la despertó. Su cama se había sacudido, como si alguien desde abajo la hubiera movido. Ella intentó ignorar el fenómeno, poniendo en práctica el consejo de su madre, pero dentro del closet también se escuchó un golpe, y la puerta del mismo se comenzó a abrir muy despacio. Lily cerró sus ojos con toda su fuerza, rogando que para cuando los abriera, nada estuviera pasando, pero al abrirlos, solo sintió como una mano salía desde atrás de ella, como si alguien más estuviera durmiendo a su lado. Lily salió gritando de su habitación y corrió donde su madre, que ya estaba durmiendo. La madre se despertó con sobresalto y nerviosa al ver cómo su hija lloraba de pánico. Mami, me quiere llevar, no dejes que me lleve, déjame dormir contigo esta noche, decía la pobre Lily de manera desesperada a su madre, que por supuesto la consolaba, la dejaba acostarse con ella y la abrazaba. No te preocupes, querida hijita, nadie te va a hacer daño mientras yo esté contigo, duerme tranquila.
Así le decía su madre a Lily, y estas palabras la calmaban más al sentir el calor del cuerpo de su madre. Sin embargo, al mirar hacia la entrada de la habitación, allí siempre estaba una silueta oscura, que aparentaba estar mirándola fijamente, pero no se le podía distinguir el rostro. «Abrázame fuerte, mami», al decir eso, y cerrar sus ojos, la siniestra silueta desaparecía. Así pasaron muchas noches, hasta que Lily comenzó a dormir, con la luz de su habitación encendida, a la espera de que su madre llegara del trabajo y en caso de tener alguna pesadilla correr a su lado. Como a eso de las 10 p.m., Lily despertó, misteriosamente las luces estaban apagadas. Ella solo podía mover los ojos, pero ninguna parte de su cuerpo se sentía paralizada, y no solo eso, alguien estaba acostado a su lado. De pronto pudo moverse y al intentar bajarse de la cama, su sorpresa fue mayor al ver que la cama estaba elevada del suelo, casi a la altura del techo de la habitación. Lily se lanzó de la cama y sin mirar corrió a encender la luz, asegurándose de que desaparecieran visiones, pero no funcionaba la luz. Por suerte escuchó la voz de su madre avisándole que ya había llegado a casa y estaba en su habitación. Lily abrió la puerta y en un instante estaba en el cuarto de su madre. «Mami, por favor, me van a llevar, qué bueno que llegaste», le dijo Lily a su madre acostándose rápidamente a su lado. Su madre abrazó a Lily, aunque tal vez por el frío que hacía esa noche, su cuerpo no se sentía tan cálido como antes, pero Lily estaba tan asustada esta vez que solo pensaba en estar al lado de su madre. Así que se agarró fuertemente al brazo que la abrazaba. Lily escuchó pasos que se acercaban a la habitación, se detuvieron en la entrada, y allí estaba la silueta siniestra, esta vez, con el valor que le daba estar con mami y sentir su fuerte abrazo. Logró tomar una linterna que había en la mesita de noche del cuarto y sin soltar el abrazo de su madre, alumbró a la silueta que estaba de pie en la puerta, pero al iluminar el rostro de aquella tenebrosa aparición, lo que vio fue el rostro de terror de su madre, quien acababa de llegar a casa, y estaba aterrada al ver a su pequeña hija, acostada, siendo abrazada por una sombra oscura. «Lily, hija, ¿quién está al lado tuyo en la cama?», le preguntó su madre temblando de terror. Lily abrió sus ojos como jamás lo había hecho antes, mientras se giraba lentamente para ver con quién estaba en la cama, pero solo pudo ver aquel brazo que la abrazaba, frío, gris, sin alma. Su madre corrió hacia ella, y Lily trató de bajarse, pero lo que estaba con ella no lo permitió, solo gruñó como un animal salvaje, y desapareció dentro de la cama, llevándose a Lily junto con ella. Su madre rompió en llanto, al ver cómo su hija había desaparecido para siempre, sin que ella pudiera hacer nada, aunque tal vez pronto se podría reunir con ella, ya que una pequeña silueta siniestra y con apariencia de niña, parada en la entrada de la habitación, le preguntó: «Mami, ¿puedo dormir contigo esta noche?». «Ya van más de 2 horas en las cuales solo he estado aquí, acostado e inmóvil. Acaban de dar las 5:35 am y no puedo hacer nada. Te digo que es lo peor. Me encuentro en la misma habitación que mis padres, ellos no me quitan los ojos de encima. Todo lo que puedo hacer es limitarme a no llorar, ni gritar. Sus miradas están fijas en mí y tienen los labios abiertos. El aire está impregnado con el aroma de la sangre y yo no puedo moverme del miedo. Sucede que, en el instante en el que dé el más mínimo indicio de que no duermo, voy a estar totalmente jodido. Moriré, y no habrá nadie que pueda salvarme. He tratado de pensar en alguna forma de escapar, pero la única posibilidad sería correr tan rápido como pueda, salir de la casa y gritar para que alguien me ayude, confiando en que mis vecinos me escuchen. Demasiado riesgo, pero si permanezco aquí voy a morir de todos modos. Solo esperan que despierte y contemple su obra maestra. Seguro que te preguntas de qué estoy hablando. Voy a explicarte lo que me ocurrió esta madrugada. Hará unas 3 horas, cuando oí gritos que provenían del otro lado de mi casa. Salí de mi habitación para ver qué pasaba, cuando sentí unas ansias repentinas de orinar. En lugar de seguir mis instintos e investigar, pasé al baño primero. Ahora sé que mi estupidez me habría matado, pero eché un vistazo desde la puerta del baño, justo cuando terminé con mis necesidades. La sangre inundaba el suelo. Asustado, corrí a mi habitación para meterme debajo de las sábanas. Intenté dormir de nuevo,
como si todo aquello no fuera más que un sueño lúcido o algo por el estilo. Escuché que la puerta del baño se abría, como el chico miedoso que soy, atiné a mirar desde mi cama lo que sucedía. Noté que algo arrastraba los cuerpos de mis padres, muertos. Algo que no era humano, semejante a un cavernícola, no tenía pelo y al parecer, tampoco ojos. Andaba encorvado a causa de una gran joroba. Este ser era más astuto que cualquier animal común, y era consciente de las cosas que hacía. Acostó a mi papá en un lado de la cama, mirándome, después sentó a mi mamá en una silla, al otro lado de la cama, acomodándola para que me mirara también. Empapó las garras en su sangre y las llevó hacia la pared, dibujando una especie de símbolo, como una firma macabra, marcando lo que para él debía ser obra maestra, y para finalizar escribió algo que, en la oscuridad, no pude leer. Entonces se metió bajo mi cama, listo para abalanzarse sobre mí en cuanto me despertara. No he logrado leer el mensaje desde entonces, sin embargo, la luz del sol empieza a iluminar el dormitorio. Tengo el presentimiento de que no debería leerlo, mas no puedo resistir el impulso. Son 4 palabras solamente. Sé que estás despierto. No soporto dormir con la luz apagada, es un miedo irracional que no puedo superar desde niño. Los rincones oscuros me dan miedo, nunca entro en los armarios y hasta hace poco. Me sentía muy incómodo en las salas de cine, es algo muy estúpido, lo sé, pero no puedo evitarlo. Incluso el día de hoy, con 36 años recién cumplidos y un matrimonio estable, tengo que dejar una pequeña lámpara encendida al lado de mi cama. A mi esposa, no le molesta, sabe muy bien cómo es mi fobia y yo doy gracias a Dios porque sea comprensiva. No le gusta, sin embargo, que sea tan permisivo con nuestro hijo en lo que a las luces nocturnas respecta no le agrada mucho. No quiero que crezca con el mismo trauma, suele decirme, a su edad. Hay ciertas cosas con las que debe aprender a lidiar. Sé muy bien a lo que se refiere, no quiere que se vuelva un perturbado como yo, me duele que piense así. Pero no puedo negarle la razón, yo tampoco quiero de hecho, sé que mi miedo es absurdo, pero existe un terrible episodio que no puedo olvidar desde los 6 años. Es todo culpa de esa maldita alucinación. Yo estoy en mi cama, mirando hacia la ventana con las cortinas puestas. Apenas si entra un leve rayo de luz de luna, pero no es suficiente, la penumbra lo envuelve todo, haciendo imposible que pueda distinguir mi propia silueta. Mi padre acaba de contarme un cuento para que pueda dormir bien, pero lo he olvidado. Ahora en todo lo que pienso es en esta maldita oscuridad. Y entonces lo escucho, algo está reptando debajo de mi cama. Cierro los ojos con fuerza y me meto entre las sábanas, esperando caer dormido de un momento a otro. Siento una presencia a mis espaldas y el corazón me late desbocado. Es papá, trato de decirme, ha vuelto para ver cómo estoy, nada más. De un momento a otro, lo que sea que esté detrás de mí se inclina y escucho un murmullo en mi oído que me hiela la sangre. ¿Crees que soy tu padre? Sabes que él no vendrá para ayudarte. Cuando miro por encima de mi hombro, 2 ojos ardientes como brasas me devuelven la mirada. Esta cosa no es un hombre, tiene el cuerpo de uno, pero su cabeza parece la de un cerdo y una sonrisa demente le llega casi a las orejas. Grito y mis padres corren asustados a verme. Ahora sé que no fue más que una pesadilla. Claro, pero ¿cómo volver a apagar la luz cuando el miedo irracional me domina? ¿Cómo volver a apagarla cuando esta misma noche mi hijo me dijo algo que me estremeció como en la infancia? No apagues la luz, papá, tengo miedo de que el hombre regrese. ¿De qué hombre estás hablando? Hablo del hombre malo, lo vi ponerse pálido, ese que tiene cabeza de cerdo y se arrastra como uno. Ese mismo día dejamos la casa, las fobias pueden salvar tu vida. Créeme, amigo. Temer a lo desconocido es correcto. Me acabo de mudar a una casa aquí en Nueva York, que es una herencia familiar de parte de mi abuela que falleció. Me la mostraron para estar cerca de mi familia porque acabo de salir del hospital. Después de un accidente quedé en coma y hace 3 días me acabo de levantar. Esta casa es muy grande, de 2 pisos y obviamente como es todas las de Estados Unidos, que están hechas de madera. El lunes a las 2:34 p.m. Estaba arreglando la casa,
tirando basura para meter mis cosas, pero hubo algo que me llamó la atención. Una caja que estaba en un cuarto del piso de arriba, debajo de la cama, contenía una memoria USB. Me dio curiosidad y la puse en mi computadora. No tenía nada interesante, solo habían 2 archivos. Los abrí y lo que vi me dejó sorprendido. Contenía imágenes de asesinatos. Según las fotos del lugar donde se encontraban los cadáveres, se trataba de la habitación donde acababa de encontrar la USB. Eso no era todo, también había un vídeo que al parecer estaba relacionado con dichas fotos. No dudé al reproducirlo. Empezó con un hombre grabándose con una cámara, que se dirigía a la habitación del USB. En la cama había una anciana con una bolsa negra en la cabeza, amarrada de pies y manos. Al tipo no se le miraba el rostro porque lo tenía cubierto con un pasamontañas. Vestía una chaqueta de cuero café, pantalones de mezclilla azules y tenis blancos. Él le arrancó la ropa de un jalón dejándola descubierta. Con un cuchillo empezó a cortar la piel de la anciana, quien se revolcaba del dolor, muriendo poco a poco. El hombre, no del todo satisfecho, decidió ir a la cocina por un encendedor y volvió a regresar a la habitación. Lo prendió y empezó a quemar a la pobre anciana, haciendo que muriera unos minutos después. Al acabarse la filmación estaba horrorizado por lo que vi. Acudí a la policía y me dijeron que ya estaban investigando este caso por la denuncia de unos señores, que eran hijos de la anciana. Tras mostrarles el vídeo, me fui con mis padres para resolver una duda que tenía. Estoy en casa pensando en lo que me dijeron. Efectivamente era lo que pensaba. Esa anciana era mi abuela. ¿Quién me heredó esta casa? Pero ¿quién fue el que la mató? ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué quería decir con su muerte? ¿Acaso la conocía? Hay muchas preguntas y pocas respuestas, aunque creo que lo estoy exagerando. Tal vez solo intentó robar algo. Pero ¿por qué hacer eso? Y lo peor, ¿en qué cabeza cabe en hacer tremenda asquerosidad? Y para el colmo grabarlo y tomarle fotos, como sea me da igual ahora. Mañana investigaré más de este caso. Martes 7:02 am. No pude dormir en toda la noche. Mi mamá me vino a visitar y le dije algo que había soñado. Soñé que estaba en la casa y quería un licuado. Decidí ir a la tienda, pero vi a una persona que vestía igual que el hombre del vídeo. Corrió hacia mí con un cuchillo y grité. Después me levanté muy agitado. Se rió y me dijo que solo había sido una pesadilla. Mas yo no pensaba lo mismo. Mi mente me decía que era una pista. Sábado 2 p.m. Estuve gastando mi tiempo para seguir con el caso. Todas las noches he soñado con el mismo asesino. Cuando está a punto de matarme me despierto muy agitado, pero esto me ha ayudado a sacar teorías y conclusiones. La teoría que tengo ahora es que el asesino conocía o espiaba a la anciana. Para saber a qué hora se quedaba sola y a qué hora salía, tendré que ponerme a investigar un poco más. Sábado 3:37 am. En el sueño. Por favor, no me lastimes. Cállate. Yo no hice nada. No me lastimes, por favor. Que te calles, he dicho. Escúchame bien, te voy a matar para quedarme con su herencia. ¿Pero cuál herencia? La que pronto perderás. Levantó su cuchillo y lo clavó en el pecho de Juan, quien en ese instante se despertó. Oh por Dios, ¿pero qué horas son? Agarró el celular. Dios mío, son las 3:42, es muy tarde aún. Volvió a acostarse. Domingo 8:12 am. El sueño que tuve me dejó ver que estaba mal con mi teoría, pero también me mostró la verdad. El asesino es alguien familiar, pero ¿quién podría ser? Ya sé. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Voy a ver el sistema de cámaras que tiene la calle para poder ver quién fue. Juan analizó las cámaras de seguridad. Tengo que llamar a la policía. Tomó el teléfono y llamó a un número. Sí, bueno, policía, ¿cuál es su emergencia? Soy Juan, del caso de Marley, la anciana que fue asesinada en la calle Brusenting. Encontré al responsable del asesinato. Un sonido de sirenas inundó la calle. Los policías entraron en la casa. Oficiales, vengan a mi cuarto. Ahí tengo mi computadora donde está la identidad del causante del asesinato de mi abuela. Los oficiales entraron en la habitación y entonces se escuchó el sonido de una escopeta. Martes 1 p.m. Tuve que asesinar a los oficiales para que no supieran la verdad. Yo soy el responsable. Ahora todo tiene sentido. Estaba bajo los efectos de la heroína ese día y lastimé a mi abuela. Y salí corriendo a mi auto, me fui a toda velocidad, chocando contra un poste y quedando inconsciente. Perdí la memoria,
Yo quería mucho a mi abuela y ella a mí, me decía que era el mejor nieto y tenía razón. La amaba mucho, le compraba rosas, chocolates, la sacaba a pasear. Ella dijo que me iba a dejar su casa, yo no estuve de acuerdo pero al final la acepté. La quiero mucho y decidí reunirme con ella, pero primero me deshice de las evidencias para que nadie sepa la verdad. Espero que alguien encuentre mi historia y sepa la verdad, que yo no soy un asesino, fue un accidente. Los quiero papá, mamá, pero tengo que pagar por mis errores, adiós. Este escrito se encontró unos meses después, estaba tirado en el suelo, no muy lejos del cuerpo descompuesto de Juan que se había colgado, y oficiales muertos, la escena era terrible. El cuadro del diablo asomándose por la ventana es una obra de arte muy antigua. Es una pintura realizada por un supuesto artista esquizofrénico. El cuadro se realizó hace 200 años, así que su valor en el mercado actual de excentricidades y curiosidades es incalculable. Esta imagen es la de una pobre cabaña enmohecida, que se encuentra ubicada dentro de las entrañas de un raquítico bosque, la cual, aparte de deteriorada y ennegrecida, está a punto de desplomarse, sobre una ventana de marco de madera podrida que está a la izquierda de la puerta de entrada. Puede observarse una silueta cornuda con el brillo de dos puntos escarlatas mirándonos. Si uno se acerca con detenimiento, puede apreciar las facciones aterradoras y demacradas del ser. Es el diablo mismo. El cuadro cuenta su historia misma, mitad realidad, mitad fantasía, imposible determinarlo. Fue concebido en el año de 1804. Un año después de que Inglaterra le declarara la guerra a Francia por añejos asuntos políticos y diplomáticos. Su autor, precisamente de origen francés, deja dudas acerca de su identidad. Se dice, era un hombre que se encargaba de pintar cuadros al emperador Napoleón y este mismo le pidió, a manera de broma, dibujar algo aterrador para él, dando como resultado la imagen plasmada. Tal fue la dedicación y tiempo que le dedicó a la obra, que el hombre se obsesionó causándole severos desajustes mentales. Decían que la figura que con tanto esmero retrató, se le aparecía de vez en vez, asomándose por las ventanas de su gótica residencia en Marsella. Es que fueron tantas sus ganas de complacer a Napoleón que enloqueció. Otras de las versiones manejadas es que el cuadro fue pintado por un tal Danachi en Volta, un hombre de creencias obscuras que acostumbraba a hablar de demonios y ritos ocultos. La gente del pueblo, en extremo conservadora, lo asesinó crucificándole en una cruz invertida. Pensaban que estaba poseído. Lo cierto era que padecía esquizofrenia, dentro de su humilde morada, que es la que está pintada en el cuadro. Sustrajeron el cuadro, que aún conserva las costras secas de su negra sangre. Con tales suposiciones, el cuadro se cotizó, pasó a las manos de un empresario adinerado y aficionado al arte gótico, William Lebrun, que pagó a un hombre que juró habérselo robado de la misma cabaña maldita en una cantidad sumamente elevada. Ambos murieron, primero el infortunado ladrón. Las causas de su muerte nunca fueron reveladas por la policía local francesa, solo se mencionó como un crimen de sectas. El empresario murió de un infarto al miocardio en la sala de su casa, mirando con ojos desorbitados al cuadro mencionado. Todos estos sucesos acaecieron en el año de 1813. Pasaron 3 años más sin noticias de la pintura. Se supo que estaba resguardada en un santuario francés, pero precisamente en 1816 dicho santuario fue consumido por las llamas, muriendo los clérigos y franciscanos que habitaban ahí. Se salvaron algunas obras materiales, mas ninguna vida humana resistió la acometida del fuego. Una vez más, se perdió la pista del cuadro por alrededor de 10 años. En 1829, reapareció en una subasta de Londres. Señor Orlen Ware pujó una cantidad superior a las 15.000 libras esterlinas. El excéntrico londinense tenía una colección de cuadros de diversas épocas de la historia, y esta, al tratarse de una pieza rara, llamó poderosamente su atención. No duró ni una semana en la propiedad de Arling. Se deshizo de su pintura al notar que el ambiente de su casa había cambiado. Desde que esta pintura entró a su domicilio, no le importó perder el dinero. El cuadro terminó en una galería de arte en el sur de Inglaterra, y así el cuadro vagó de museo en museo por 20 años. Solo se sabía de los relatos de veladores,
quienes informaban de ruidos extraños en el recinto a partir de la llegada de la obra, sonidos imposibles de describir e improbablemente emitidos por cuerdas vocales humanas. Todos coincidían en sentirse abrumados por la pieza, siempre omitiendo pasar por enfrente de la pintura. Para 1853 el cuadro fue robado del Museo de las Artes Modernas en Bromwich, permaneciendo en paradero desconocido hasta el 1879, que estaba en posesión de una mujer divorciada. Ella comentó en el interrogatorio que fue un regalo que le hizo un hombre a quien socorrió después de darle alojo y alimento al perderlo todo, a excepción de ese paisaje plasmado en lienzo. La mujer de nombre Dora o Doreen Miller aceptó más por compromiso que por gusto, pues sintió un súbito escalofrío al ver los trazos perturbadores de un macho cabrío asomándose por la ventana. Jamás lo colgó en las paredes de su hogar, lo tenía arrumbado. La dama comentó que durante las noches escuchaba pequeños golpes sobre los cristales de la ventana de su habitación. Asustada, relacionaba los sucesos con la llegada del cuadro. La mujer optó por tirarlo a la basura. Seguramente fue recogido por un pordiosero o alguien en busca de arte en la basura. La pintura del diablo asomado por la ventana volvió a aparecer 6 años más tarde en una tienda de artes en Leeds. Se exhibía ahí como atracción, se cobraba por verla y se le retaba a la gente a verla fijamente por más de 3 minutos. Después se perdería el rastro de ella nuevamente. Para pasados los 1900 aparecería la imagen en un hogar de los Estados Unidos. Una familia norteamericana poseía el cuadro que colgó en las paredes de su comedor. El jefe de familia enloquecería a las semanas de obtenerla, matando a su esposa e hijos de 7 y 6 años respectivamente. El criado que sobrevivió al ataque relató que el endemoniado amo utilizó un hacha para llevar a cabo la masacre. Cuando las autoridades llegaron al domicilio, el hombre ya se había suicidado con veneno casero, para matar arañas. No se supo más del cuadro. Volvió a aparecer en la frontera sur de Estados Unidos, del lado mexicano. La revolución y los hombres de Villa habían saqueado pueblos norteamericanos. Un caballero acaudalado cambió dinero y municiones por la extraña pintura. La identidad de su nuevo dueño tampoco es clara, solo se sabe que su apellido era Monte Alba. El cuadro atrajo el morbo de su comprador, quien conocía la historia del cuadro, retuvo la obra por muchos años, hasta que perdió su fortuna y enloqueció a causa de múltiples y bizarras alucinaciones. Y como en muchos lapsos de la historia, el lienzo se volvió a perder, nadie supo de él, rumores acerca de su locación iban y venían, incluso se dudaba de su autenticidad. Se convirtió en un tesoro extraviado, la gente hablaba de la obra como si fuera un fantasma, la misma iglesia desmentía su existir. Ojalá eso fuera cierto. Al cumplirse 200 años de su primera adquisición ha vuelto a Francia. Y para ser más precisos, un ladrón fue quien la trajo. Es por eso que relato la historia del lienzo. La pintura llegó a mí hace una semana. El Museo de Artes de Saint-Étienne me llamó para comunicarme un hecho sorprendente. En un cateo a barcos piratas en las costas del Reino de Mónaco, fueron incautados diversos objetos robados, desde joyas, obras de arte plásticas y pinturas. Envuelto en papel manila, se encontraba el cuadro del diablo. Sin lugar a dudas, los criminales no tenían idea del objeto que poseían. El Departamento de Cultura francés, conociendo de mis investigaciones acerca del lienzo, optó por entregármelo por un periodo de 30 días, con el fin de completar los estudios acerca de tan misteriosa obra. El mismo cuadro que mi ancestro había comprado hace 200 años, estaba de vuelta. No supe cómo reaccionar ante la imagen, el verla me petrificó. El cuadro que había perseguido por años ahora se presentaba enfrente de mis narices. Después del horror vino a mí una sensación de atracción y asombro. Analizaba la pintura, me seducía. Apreciaba las líneas y trazos que de ella emanaban, me perdía en la silueta satánica que me observaba. Aún conociendo los horrores que padecieron los antiguos dueños de la obra, el sentimiento de admiración eclipsó en mí cualquier duda. Me sentí complacido en obtenerla y continuar con los estudios de mi investigación. Cierto es que es aterradora, pero también cierto es que es atrapante. Ahora mismo permanezco sentado en el sillón individual de mi sala, he colgado el cuadro en mis blancas paredes. Sus colores oscuros y deprimentes me transmiten angustia. Escucho ruidos en la ventana del comedor. Sé que alguien la golpea sin cesar, algo o alguien quiere que pose mi mirada a través del cristal. Los impactos se tornan violentos, no paran, no se interrumpen, pero mi mirada está concentrada en el cuadro.
Observo la cabaña vieja de maderos podridos, está rodeada por los troncos de muchos árboles petrificados y finamente pintados. Y en esa espeluznante y profunda ventana, con marco de maderos ennegrecidos y aberrantes, debería estar un macho cabrío, solo que ahora, ese espacio del obscuro del cuadro, está vacío. Y tengo un terrible presentimiento mientras escribo esto. Si llegaste hasta aquí te lo agradezco, nos vemos en un próximo video, espero que tengan pesadillas. Les ha hablado Relatos Oscuros, hasta la próxima amigos.